Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Una vez más tengo el honor de estar con ustedes presentándoles Primer Plano, que creo que en este año electoral de 1993 puede resultarles útil, ya que en él procuraremos ir conociendo cada vez mejor a los hombres que aspiran a dirigir los destinos de nuestro país en un periodo que, en mi opinión personal, va a ser tal vez el más difícil que hemos vivido durante este siglo. Hace pocas semanas, a finales del año 1992, la oposición tenía prácticamente solo dos candidatos. Por una parte, Eduardo Fernández y por otra parte, Rafael Caldera. Y ambos trataban de hacer que el otro apareciera como lo más parecido posible a Carlos Andrés Pérez. Los partidarios de Fernández decían que Caldera era un viejo político, demagogo, populista, intervencionista, tal como había sido Carlos Andrés Pérez durante su primer periodo. Y los partidarios de Caldera decían que Fernández era neoliberal, parecido a Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo. Y esas comparaciones casi nunca las hacían con fines de exaltar al contrario, sino más bien, en mi opinión, de disminuirlo. O sea que el pobre sufriente en todo esto era el presidente Pérez, que si se referían a su primer periodo era para mal y si se referían a su segundo periodo era para peor, de manera que ese polo de referencia pareciera que se ha roto ahora con la aparición de un nuevo candidato, que es Osvaldo Álvarez Paz, quien nos acompaña esta noche. Osvaldo, ¿para qué quieres tú ser presidente de Venezuela? Bueno, porque uno no puede permanecer cruzado de brazos cuando el país está en la situación en que se encuentra. Tú decías que hasta hace poco tiempo los candidatos de la oposición eran Caldera y Eduardo. Habrían otros nombres que mencionar, como el de Humberto Calderón Berti, que también con mucho derecho pues, está aspirando a la candidatura presidencial. Pero yo tengo la impresión de que nada de lo que se estaba viendo hasta enero de este año había sido capaz de levantar una gran esperanza en Venezuela y de encaminar, de abrir una nueva alternativa, un nuevo camino, diferente a algo que estando demasiado visto no pudo detener el grado de deterioro que en el campo estrictamente político, para no hablar de lo demás, se ha producido aquí en el país. ¿En qué te diferencias tú de Eduardo Fernández? A mí no me gusta establecer diferencias personales, ¿no? Pero las circunstancias que hemos vivido él y yo en los últimos 10 años, para no hablar de los últimos 14, nos diferencian bastante en cuanto a las ubicaciones que hemos tenido. Yo no he estado de acuerdo con la forma en que se ha dirigido a Copey en estos años. Hemos tenido confrontaciones muy severas y creo que el lapso en el cual Eduardo ha dirigido a Copey, que son 14 años exactamente, desde 1979 hasta el día de hoy, se corresponden exactamente con el periodo de mayor deterioro de la vida política venezolana, de mayor desprestigio de los partidos, y en los cuales pues Copey desdibujó muchísimo su propia identidad, confundiéndosele con las otras organizaciones que a nivel nacional han jugado roles protagónicos en el Congreso en estos años. Entonces, si tú eres el líder del partido, si tú controlas la organización, si tú hasta te jactas de haber tenido y de tener un poder exageradamente concentrado en la dirección nacional, pues tú eres corresponsable de primera línea con lo que ha venido pasando, ¿no? Ahora, entonces no veo allí, perdón, posibilidad real de cambio, ¿no? Y en esto no quiero envolver juicios de valor de carácter personal, ¿no? Sino de circunstancias y de realidades que él ha tenido que manejar en una forma en que yo no he estado de acuerdo y que marca pues, posiciones distintas en la vida de Copey. Sin embargo, en las elecciones de 1988, Eduardo Fernández obtuvo 40% del voto nacional en una elección en la que hubo muy poca abstención, de manera que él estaba colocado en una posición privilegiada para aspirar a la presidencia. Y hasta el 4 de febrero fue la figura más popular de la oposición. Mira, yo no desconozco la votación que Eduardo sacó en el 88, pero sacar 40% en una elección a 2 y siendo jefe de la oposición frente a un gobierno como el de Lucinchi y una candidatura como la de Pérez, que si bien era cierto que tenía gran arraigo popular, no es menos cierto que era vulnerable desde muchos
puntos de vista, pues no es como para alegrarse, ¿no? Aquí desde hacía 20 años las oposiciones no perdían elección, los gobiernos venían siendo derrotados desde la época del presidente Caldera y por primera vez desde Rómulo Betancourt, ¿no?, el partido de gobierno retiene la presidencia de la República y traspasa el mando Jaime Lucinchi a Carlos Andrés Pérez. Eso no habla exageradamente bien del liderazgo opositor. Ahora, ya hemos visto en qué te diferencias de Eduardo, en qué te diferencias de Caldera. Ese es otro problema, ¿no? Yo siento por Caldera el mayor de los respetos, y esto no es retórica. Considero que es una de las referencias éticas más importantes que tiene la sociedad venezolana, más allá de las proyecciones electorales que eso pueda tener en este momento. Pero la crisis de valores que hay en el país es esencialmente ética, y Caldera ha sido siempre una posibilidad de devolverle o de mantener ese contenido ético que la política nunca debió haber abandonado. Ahora, me diferencias de él también las circunstancias actuales en las que él trata de montar una candidatura de convergencia nacional con un esquema que yo no comparto. Caldera ha podido perfectamente buscar la candidatura en el seno del partido. Las circunstancias que él señala como negativas para ese camino yo creo que no son reales, y podría quizás haber logrado su objetivo con el apoyo y la ayuda de muchos de nosotros, que independientemente de otras diferencias de carácter económico y social, de enfoque de la realidad económico-social de Venezuela, podrían superarse, ¿no?, en aras de esa unidad que se está exigiendo, en aras pues, de muchas cosas que se hubiesen podido lograr. Si Caldera se hubiera lanzado como precandidato dentro de Copey, ¿tú lo estarías apoyando en este momento? Mira, sí, lo más probable es que lo estuviera apoyando, y lo más probable es que estuviera también tratando de influir lo más posible en la orientación económica y social de su programa de gobierno. No sé con qué éxito, ¿no?, ni hasta qué punto podría uno haber podido jugar ese rol, pero sí lo estaría haciendo. ¿Y qué es lo que no te gusta de ese programa económico? Bueno, que no tengo todavía muy claramente definido, ¿no?, más allá del discurso general, ¿no?, de ir hacia una apertura económica con justicia social, el cómo se puede concretar eso realmente en la práctica. Yo he recibido críticas en algunas oportunidades porque me he mostrado muy partidario de la economía libre, y entonces pues se le endosa a uno hasta a veces con cierta orientación despreciativa o casi que ofensiva el título de neoliberal y tal, ¿no? Que no es tal, Yo creo que aquí lo que tenemos que lograr es que el país funcione y que se actúe en materia económica con sentido común, que es la regla de oro de todo modelo, y que tratemos de diseñar un programa que abandone, mejor dicho, no que abandone, que desarrolle lo macro hasta convertirlo en micro, ¿no?, y que todo lo que uno piensa en cuanto a las líneas maestras de la economía puedan traducirse en los hechos prácticos en una mejor calidad de la vida para el ciudadano común, que en definitiva es el destino de toda acción de gobierno. Ahora, ¿cómo hacerlo? Con mayor o menor control por parte del Estado en el proceso económico, con mayor o menor participación de la empresa privada, de la iniciativa privada en todo esto. Bueno, esos son los puntos que tendríamos que definir, porque yo veo a Rafael Caldera muy hacia el lado estatista, él me ve a mí muy hacia el lado del sector privado, y bueno, eso es, pues en definitiva, porque de lo que uno piensa y crea se derivan consecuencias prácticas, no a la hora de ejercer el gobierno. Si tú triunfas en la elección interna de Copey, y hay encuestas que te favorecen mucho en la actualidad, vas a tener que enfrentar a Caldera. ¿Cómo te sientes? Bueno, eso es lo que yo menos deseo en la vida, ¿no? Y quiero ratificarlo. Esta lucha y este combate no es para enfrentar a Rafael Caldera. Yo no pierdo la idea, la esperanza, por así decirlo, de que más temprano que tarde podamos conversar a fondo sobre todos estos problemas. Y si yo soy candidato a la presidencia de la República y mañana eventualmente presidente, en ambos tiempos quisiera contar con el apoyo y la solidaridad de Rafael Caldera. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, creo que has dejado planteado un buen tema. Tú lo que menos deseas es tener que enfrentarte a Rafael Caldera. Rafael Caldera lo que menos desea, presumo, es enfrentarse a ti. Siempre ha expresado una gran simpatía y un gran aprecio por tu persona. La pregunta que te dejo en el aire, no
¿No sería factible entonces que los simpatizantes de Caldera votaran por Eduardo para no tener que enfrentarse contigo? Ya regresamos. Hace un momento tú nos decías que para ti sería muy incómodo y incluso me pareció entender desagradable tener que competir contra Caldera en una elección nacional. Y comentaba yo que me imaginaba, por el conocimiento del presidente Caldera, que para él también debe ser incómodo, debe ser difícil tener que enfrentarse contigo. De manera que sería factible pensar que todos los partidarios de Caldera dentro de Copey, que deben ser muchos, podrían votar por Eduardo Fernández para no tener que pasar por el trago amargo de ir a una elección nacional contra ti. Por otro lado, cuando uno conversa con gente vinculada a Acción Democrática, les nota mucha incomodidad con tu candidatura y da la impresión de que la gente de Acción Democrática se sentiría mucho más cómoda teniendo que competir con Eduardo Fernández y no contigo. O sea que como la elección es abierta y puede ir a votar todo el que quiera, los adecos también pueden ir a votar por ti, perdón, por Eduardo. Y en el caso del gobierno, también uno ve como más simpatía del gobierno con Eduardo que contigo, o sea que el gobierno pudiera, no sé si lo hace o si está en... Mira, eso... Entonces está todo dado como para que haya una combinación contra Osvaldo. Bueno, está todo dado para que yo gane la candidatura y sea presidente. ¿Por qué? Porque el hecho de que apenas en un mes, yo me lancé formalmente el pasado 5 de febrero, no, tú pienses no que muchos calderistas puedan estar pensando en esa forma, muchos adecos en esa forma y el gobierno en esa forma, es señal de que yo soy el enemigo a vencer, ¿no? Y de que pueden apuntar a fortalecer a Eduardo por ser el candidato más fácil de derrotar. Y como tú comprenderás, eso en Copey está generando un efecto multiplicador de solidaridad y de adhesión con mi candidatura, porque los copellanos no quieren tener otro candidato para perder, sino que no ganan unas elecciones desde diciembre de 1978, hace 14 años ya cuando ganamos con Luis Herrera Campín y necesitan un triunfo. Además, en el caso específico de Caldera y de los calderistas, eso no funciona así. No, mira, esta candidatura ha sido un canal enorme para centenares de miles de calderistas que no se quieren ir de Copey, que no se van a ir de Copey, que tienen la idea casi que fija de derrotar a Eduardo Fernández para darle un nuevo rumbo y una orientación al partido. Ellos saben que si se abren con Caldera y el MAS, ¿no? Bueno, le estarían regalando el partido a Eduardo Fernández, dándoselo con unas escrituras para toda la vida a la actual dirección nacional. Y eso no lo van a hacer los calderistas copellanos. Ellos me están acompañando, son un soporte fundamental de lo que yo estoy haciendo. Como también muchos eduardistas, ¿no? Que hasta por preservar a Eduardo de los peligros que lo rondan, que tú señalabas 3 de ellos, de las amenazas ciertas que la vida copellana tiene en cabeza de él como candidato, están viniendo hacia acá a darle también soporte y calor a una candidatura que luce no como victoriosa y que se corra en el partido y en la periferia votante independiente, que es sumamente importante en este proceso. Que Eduardo pueda ser el candidato de Pérez o el candidato de las mayores simpatías por parte del gobierno, pues es mortal para él y buenísimo para mí. Ahora, eso no se puede concretar en la práctica así nomás, pero sí genera problemas de opinión muy serios. Si alguien simpatiza por tu candidatura, ¿cómo puede hacer para votar? Bueno, mira, voy a aprovechar para hacer una cuña preferencial aquí en el programa, ¿no? Si la gente quiere que yo sea presidente, debe ayudarme a ser candidato, que indiscutiblemente va bien, pero no es fácil lograrlo el 25 de abril. Allí podrán votar todos, militantes copellanos, independientes, militantes de otros partidos, todos los venezolanos inscritos en el registro electoral permanente podrán votar el próximo domingo 25 de abril en el centro de votación en donde votaron el pasado 6 de diciembre, en el mismo sitio, sin más requisito que llevar su cédula de identidad. Este es un dato bien importante porque con toda seriedad es un aporte que Copey le está haciendo al desarrollo democrático de la sociedad venezolana. Permitir que la sociedad civil no pueda intervenir de manera determinante en la que quizás sea la decisión más importante que toma un partido cada 5 años como la escogencia de su candidato presidencial, es un hecho sin precedentes
que la historia contemporánea, yo pienso, valorará mucho mejor de lo que hasta ahora desprevenidamente nosotros pudiéramos hacer. Bueno, esa es la vía. Ahora, cambiando de tema, la presidencia, que es un camino difícil y complicado, implica una serie de responsabilidades. En este momento Venezuela tiene problemas serios, problemas graves. ¿Cuáles son, en tu opinión, los problemas más graves de Venezuela? Bueno, mira, en orden de importancia para mí y no de jerarquía en cuanto a las necesidades reales que el país tiene de que se le atienda. Pero el primer problema es el ético. Hay un problema ético, moral en la vida pública venezolana que ya está tocando a muchos sectores también del país nacional. Una suerte de tendencia generalizada al fraude, ¿no?, derivada de los malos ejemplos y de que el sistema no funciona. Entonces la corrupción se te va mezclando con el sistema mismo y para que cualquier cosa actúe pues se necesita descomponerla pues por cualquiera de los caminos de la corrupción, bien sea el tráfico de influencia, el peculado, el soborno, el cohecho, cualquiera de sus manifestaciones. Y la tendencia al fraude y la corrupción no se agota en el simple hecho de cogerse un dinero, ¿no?, o sacar provecho material económico de una coyuntura transaccional con el gobierno, sino también esa tendencia a querer cobrar sin trabajar, a la conflictividad laboral permanente, al uso indebido de bienes del Estado para fines particulares, en fin, todo un conjunto de cosas. A eso yo le doy una prioridad número uno. El problema práctico más serio es la ecuación no resuelta en Venezuela del déficit fiscal, ¿no?, y su vinculación con la inflación, ¿no? El gasto público ineficiente que presiona mucho sobre el gasto, la disminución del ingreso petrolero en los últimos tiempos que también presiona sobre el déficit y las devaluaciones progresivas que encarecen el costo del dólar, todo lo cual conduce a una inflación que se va a comer si no se le entra de frente todos los esfuerzos productivos que efectivamente se están haciendo en Venezuela. Mira, en todos los estados, en el sur y en Oriente, en los llanos, en Portuguesa, por donde quiera que yo ando en esto, lo que percibía un poco desde lejos, lo estoy constatando, que hay una realidad de una Venezuela en el interior, trabajadora, y cuando hablo del interior me refiero incluso a los habitantes de Caracas, ¿no?, que los visualizo como una región más, ¿no?, una provincia trabajadora, seria, responsable, que trabaja más y produce menos, y lo que produce le alcanza mucho menos. Y entonces hay una gran angustia, una gran desazón. Los programas y proyectos que se diseñan a nivel regional corren el peligro de perderse por decisiones que o no se toman o se toman mal, ¿no?, a nivel central. Y Ahora, entonces, para atacar el problema del déficit solamente hay tres caminos: endeudar el país, aumentar los ingresos a través de nuevos impuestos y reducir los gastos del Estado. ¿Cuál de esos caminos vas a escoger? bueno, no son excluyentes. Lo que hay es que hacer las cosas con seriedad y lo que hablábamos al principio, con mucho sentido común. Mira, asumir aquí una posición de rasgarnos las vestiduras y diciendo yo no estoy de acuerdo con que hayan más impuestos porque mientras el gobierno no controle, pues no se le puede dar más real, lo cual tiene mucho sentido, ¿no?, indudablemente, pero sería permanecer eternamente en un círculo vicioso del cual algún día vamos a tener que salir. Yo creo que la modernización del sistema tributario y el pensar con honestidad y en serio, ¿no?, nuevas figuras para incrementar los ingresos por la vía impositiva sin que ello afecte el aparato productivo ni sobrecargue, ¿no?, la salud económica de la población en general, no es descabellado y eso se puede lograr, ¿no?, sobre la base pues, de la equidad y de modernos sistemas impositivos existentes, incluida, ¿no?, la descentralización fiscal, ¿no?, en muchos aspectos para atender problemas, acercando lo más posible la capacidad de decisión y los recursos a los estados y a los municipios, que es donde vive la gente de carne y hueso. Hay otra vía para controlar un poco el gasto fiscal ineficiente que tú señalabas, una vía adicional que se menciona muy poco, que es la transferencia también, ¿no?, de competencias a los estados y municipios, ¿no?, que descargarían al Estado central, al Estado nacional, de muchos muertos que ya no pueden manejar, que están colapsados en sus manos sin capacidad de respuesta frente a la población.
y que asumidos debidamente por gobernadores y alcaldes, conjuntamente con las fuerzas motrices de cada una de las regiones, podrían funcionar mucho mejor sin costarle un centavo al Poder Nacional, más allá de dejar resuelto el problema de los pasivos laborales, ¿no?, que son altos, que son elevados, pero que en algún momento tendrán que resolverse, se trasladen las competencias o no. Y en relación a la deuda, bueno, también hay algunas cosas que se pueden hacer. Ya reestructurarla o renegociarla no es fácil, ¿no?, porque anda suelta por allí, pues hay más de 20.000 millones de dólares en bonos colocados que será muy difícil recogerlos a menos que el Estado se ponga a comprarlos nuevamente. Pero hay todavía márgenes para ajustar algunas cosas. Ahora, si la materia impositiva se maneja bien, ¿no?, y si el gasto público no se reduce por esta vía y por las privatizaciones, que no deben acomplejarnos, que tenemos más bien que revisar la agenda privatizadora que se diseñó en el 91 para actualizarla y llevarla adelante, pues el país tiene remedio, el país tiene solución. Podemos salir agresivamente a buscar inversiones en muchas partes del mundo, que no son deuda, pero sí será dinero que le ingrese al país, que venga a fortalecer el aparato productivo, y al mismo tiempo, si nosotros provocamos de verdad la apertura del sector financiero, que continúa muy cerrado y ya en límites sumamente preocupantes, pues el aparato productivo podrá tener acceso a un dinero más barato y generará riqueza también, no dependiente del sector oficial, pero que va a contribuir a generar ingresos por una parte vía impuestos, los existentes, no otros, y otros si se llega a la conclusión de que hay que hacerlo, y podrían generarse pues los puestos de trabajo estables y bien remunerados que el país necesita. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera referirme a un tema que tú acabas de plantear. Tú acabas de plantear la necesidad, la conveniencia de abrir el sector financiero. Sin embargo, la mayoría de las columnas mercenarias que se pagan en la prensa, sobre todo en época de campaña electoral, para atacar a candidatos o personas, han venido señalando que tu candidatura está financiada por uno de esos grupos que más se opone a la apertura del sector financiero. Ya regresamos. Hace un momento, nuestro invitado de hoy, Osvaldo Álvarez Paz, comentaba lo que es un clamor entre la gente que ha estado analizando ese problema, la necesidad, la conveniencia de abrir el sector financiero, por mil razones. Sin embargo, comentaba, y era la pregunta que habíamos dado en el aire, me extraña que hagas ese planteamiento, puesto que en una serie de columnas que aparecen en varios periódicos por ahí, se señala que tu candidatura está financiada por uno de esos participantes en el sector financiero. Sí, hombre, eso lo vienen diciendo los interesados desde hace algún tiempo. Y ahora, pues, ante la inminencia de mi candidatura, pues están disparando con todos los cañones y todas las escopetas para tratar de desprestigiarla. Yo solamente quiero decir una cosa, porque pienso que no vale la pena pues estar en un ping-pong allí con gente que ni da la cara ni es muy respetable, que digamos, ¿no? Yo no vivo de ningún grupo económico, no tengo relaciones económicas con ninguno de los existentes. Tengo muchos amigos en todas partes, en todos los grupos económicos del país. Converso, hablo y discuto con ellos, pero sin deberles favores y sin establecer relaciones de dependencia de ningún tipo. Yo hasta el día de hoy voy a esta candidatura presidencial y aspiro a llegar a la presidencia pudiendo repetir los mismos, sin compromisos de ninguna naturaleza, que vayan más allá de los compromisos programáticos y de cierta base ideológica que quienes me conocen saben que yo tengo. Todo lo demás es infamia, todo lo demás es calumnia, y no faltarán en esta campaña. Me va a costar mucho acostumbrarme al papel de calumniado pasivo, ¿no? Porque no puede uno estar declarando todos los días sobre las mismas cosas y se van a multiplicar muchos ataques. Por ahí andan también, lo dije la otra vez en un programa aquí en este canal, con el cuento del azúcar española, y aquí van a decir de todo. Mira, desde que mi nombre salió a la calle, lo primero que dijeron es que esta era una maniobra de Eduardo y mía, que nos habíamos puesto de acuerdo para parar a Caldera. Después dijeron que era una maniobra de Carlos Andrés Pérez para obligarnos a entendernos, a Eduardo Fernández y a mí,
¿no? Y que fuéramos la proyección y la continuación de su gobierno, cualquiera de los dos, y de paso paráramos a Caldera. Bueno, en la prensa de ayer, ¿no? un nuevo tarifado que aparece allí, entonces dice que es al revés, ¿no? Que esto es una confabulación mía con Caldera, ¿no? Para debilitar bastante a Eduardo en el proceso interno, entonces yo terminar apoyando a Caldera y hacerle pues ese trabajo internamente. El hecho cierto es que la política venezolana cambió desde que mi nombre se presentó con toda claridad ante la opinión pública. Y, por supuesto, son los adversarios los que se mueven y tejen todo este tipo de especulaciones, que no me preocupan mayormente, pero que sí les sigo la pista, ¿no? Para ver la intencionalidad verdadera de los mercenarios y de quienes los pagan. El drama de esta situación es que la mayoría de esos mercenarios han estado al lado de los intereses económicos que más se beneficiaron del gobierno del presidente Pérez, que es tal vez el gobierno que peor ha manejado las relaciones con sus financistas. Muchos gobiernos venezolanos han tenido problemas con sus financistas. El caso del gobierno del presidente Lucinche es un buen ejemplo, pero ninguno ha tenido peores problemas ni ha manejado peor la relación con sus financistas que el gobierno de Pérez. Entonces llama la atención que quienes escribieron a favor de la candidatura de Pérez ahora estén tan empeñados en escribir en contra de la tuya. Así es, a mí me sorprenden todas esas cosas y por eso te digo que le sigo la pista para ver hasta dónde llega, ¿no? Y puedes tener la seguridad de que cuando me entere a fondo, pues te lo cuento. Tú hablabas del problema ético que tiene el país como tu preocupación fundamental, como el problema básico donde arrancan todos los problemas del país. Luego te referías a un problema concreto, que era el problema del déficit fiscal, que es el peor problema que tenemos después del problema ético. En ese orden de ideas, ¿cuál sería tu tercera prioridad? Bueno, ya son dos cosas que tendrían que cabalgar, pues, que andar juntas para poder enfrentar toda la problemática concreta, social, educacional, asistencial, todos estos problemas primarios que en Venezuela siguen por resolverse por falta de eficacia y de claridad. Uno es la verdadera construcción de una economía auténticamente libre que sea capaz de funcionar en una sociedad solidaria. Una economía libre que, por supuesto, esté basada en las leyes del mercado, en la libertad de trabajo, en la libertad de empresa y que, contrariamente a lo que quienes pretenden descalificarlo a uno por la vía de las etiquetas dicen, no excluye la intervención del Estado-Gobierno, sino antes, por el contrario, sobre todo en su etapa de creación, la reclama. Ahora, ¿cómo puede uno hacer una economía productiva cuando tiene que pagar tasas de interés del 50 y pico por ciento? Por eso te decía que no excluye la intervención del Estado-Gobierno. Lo que pasa es que tiene que ser una intervención honesta, no prudente, sabia, no montada sobre normas estables de obligatorio cumplimiento para todos los sectores y dirigida a garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y de todos los sectores de la economía. Mientras haya una situación como la que existe en este momento con el sector financiero y las tasas de interés están a los niveles que están, que es una de las consecuencias de la situación general, pues no podremos realmente impulsar el aparato productivo de la nación, ni podemos construir este esquema al cual estamos hablando. Este Estado-Gobierno tiene que desmontar oligopolios, desmontar monopolios, empezando por los mismos que él controla y alienta, e impedir que se monten nuevos bajo el amparo de decisiones que se toman a nivel oficial, bajo la presión de quienes tienen acceso directo a esos centros. Pero yo creo que eso es posible en la medida en que no se le quiebre la voluntad al gobierno, en que esté comprometido a fondo en lograrlo y en que entiendan que si no hay igualdad de oportunidades, pues la libertad será mera retórica, ¿no? Y no será posible cambiar profundamente las cosas. El otro proceso, que es sumamente importante y que se ha iniciado desde 1989 hacia acá, es el proceso del desmontaje de la exagerada dosis de presidencialismo y de centralismo que ha habido en Venezuela, y incluido el partidismo agudo que tiene algo que ver, ¿no?, con todo esto. La elección directa de gobernadores y alcaldes, con todas las deficiencias, fue el primer paso en esa dirección. Difundir el poder de un vértice como está actualmente, demasiado solitario, demasiado poderoso, pero muy acechado por todo tipo de
de peligro, difundirlo hacia una base integrada por 22 gobernadores y cerca de 300 alcaldes, le darían una base de sustentación a la democracia mucho más firme y mucho más sólida de lo que tiene en este momento. Y el desarrollo de una audaz política de mayor autonomía para los estados, sobre la base de la descentralización administrativa, de una nueva delimitación de funciones entre el poder nacional, el poder de los estados y los municipios, ¿no? Y la transferencia efectiva de competencias, de capacidad de decisión y de recursos a los estados y fundamentalmente a los municipios. Yo creo mucho en la municipalización de la vida pública, pues yo creo que haría más horizontal, ¿no?, la vida democrática de Venezuela, abriría enormes posibilidades para que el desarrollo sea integral y armónico y al mismo tiempo daría canales de participación muy grandes al ciudadano común para que pueda ser protagonista en los niveles locales con mucha eficiencia, que sería donde está la capacidad de decisión y los recursos, jugar roles protagónicos en la atención de sus propias necesidades. Cuando uno... Hasta para fortalecer el esquema económico que estamos señalando, el proceso descentralizador es sumamente útil por la forma en que se fortalecerían las economías regionales, la industria, el comercio y los servicios a nivel local, con la capacidad de decisión allí mismo, pues tendría una inyección pues, de vitalidad tremenda. Cuando yo escucho tu planteamiento, me hacía la siguiente reflexión. El darle al país un mensaje en materia moral es relativamente sencillo. O sea, el día que la gente te vea ocupando la presidencia de la República, rodeado en el plano familiar de tu esposa y de tus hijos, circulando entre el Palacio de Miraflores y la Casona, el día en que la gente vea que tú no le estás pagando favores a quienes financiaron tu campaña electoral, que tú no le estás dando contratos, ni conversiones de deuda, ni empresas nacionalizadas a los grupos que te favorecieron y con los cuales te unen vínculos íntimos en el plano económico, la gente entenderá que hay una nueva manera de gobernar el país. Pero cuando ya tú te refieres al problema de la solución del déficit fiscal o al problema de la verdadera independización de la economía del país o a la descentralización, tú necesitas el apoyo y la colaboración del Congreso Nacional. Y en una elección nacional a la que concurran, digamos, tú si ganas la candidatura por Copey, Rafael Caldera, el candidato que designe Acción Democrática, el candidato que designe la Causa R y algún otro candidato independiente que pueda haber por ahí, lo que uno anticipa es que va a haber un Congreso muy fraccionado, donde nadie va a tener una mayoría clara. O sea, todos esos precandidatos aparecen con posibilidades bastante parecidas, unos un poco más altos que otros. En este momento Caldera bastante por encima de los demás. Me imagino que el candidato que seleccione Copey también será muy fuerte, porque Copey en este momento tiene mucho respaldo popular. Acción Democrática ha demostrado que tiene una base popular importante. En su peor momento, desde todo punto de vista, en estas elecciones municipales, fue capaz de obtener más de una cuarta parte de los votos. Entonces vamos a tener un Congreso sumamente fraccionado. Y además dividido en dos grupos de congresantes de primera que fueron elegidos uninominalmente, así como son ustedes los gobernadores elegidos popularmente, que la gente sabe quiénes son, que la gente los identifica, que les puede pedir cuenta, que de hecho votó, o sea, les puso una nota en las elecciones pasadas del 6 de diciembre, y aquellos que le pareció que lo habían hecho bien, como es el caso tuyo, el caso de Enrique Salas Romer, el caso de Andrés Velázquez o de Guillermo Cay, pues les puso una nota muy buena porque les gustó. Pero hubo otro que no les gustó y entonces lo sacó, como pasó en Guárico, como pasó en otras partes. O sea que hay una demostración de que la gente sí siente una vinculación especial. Lo mismo ocurrirá con estos parlamentarios de primera. Pero también va a haber unos parias en el Parlamento que pueden ser hasta la mitad, que son todos esos sigüises de los cogollos. Todos los tipos que como no son capaces de ganarse el voto frente al pueblo, tienen que ser impuestos en una lista desde un cogollo central de un partido. Entonces, ¿cómo, y esta pregunta te la dejo ya para
próxima parte, pues tenemos que cumplir, están haciendo señas que tenemos que cumplir unos compromisos comerciales. ¿Cómo vas a manejar ese Congreso donde están los congresantes de primera elegidos por el pueblo uninominalmente, con los congresantes de segunda elegidos por los cogollos y además políticamente muy diversificados? Ya regresamos. Hace un momento hablábamos de que en las prioridades que tú te has establecido, la primera, la de la dimensión ética, luce relativamente fácil de iniciar un proceso de solución de ella. Y creo que tú eres un buen ejemplo con lo que ha ocurrido en el estado Zulia, así como Enrique Salas es un buen ejemplo con lo que ha ocurrido en Carabobo, o Andrés Velázquez con lo que ha ocurrido en Guayana. O sea, llega un gobernador honrado al cargo y él fácilmente transmite, a pesar de que la corrupción está metida por todas partes, ese gobernador ha logrado transmitir una imagen de decencia, de corrección en el manejo de los asuntos públicos. Yo no dudo que en estos 3 años largos de ejercicio de la gobernación del Zulia puedan haber habido hechos irregulares, pero lo cierto es que no se ha planteado en 3 años ningún escándalo de corrupción, ni a nivel del gobierno regional, ni a nivel de los gobiernos municipales, y esto que viene es muy importante, ¿no? Ni a nivel de las dependencias nacionales que funcionan en el Estado. Es un Estado importante que maneja mucho dinero, que tiene un presupuesto muy elevado. Por cierto, el 15% de su presupuesto ya es de ingresos propios generados por la región misma y que canaliza pues inversiones muy grandes, públicas y privadas. Eso me satisface muchísimo. Y yo creo que ha sido producto precisamente del ejemplo que hemos dado, no solamente yo, sino todo el tren ejecutivo que parece que se pegara. Si la cabeza falla, eso también se pega. Sí. Y fíjate, el caso del Zulia es tal vez el más importante por las dimensiones del Estado, pero tenemos casos como en el caso de Carabobo o el caso del Estado Bolívar o el Estado Monagas. La inmensa mayoría de los gobernadores, como fuimos elegidos por nombre y apellido, y tenemos que responderle no al ministro del Interior o al presidente de la República, sino a nuestra comunidad, a nuestros electores. Creo que hemos hecho un particular empeño en llevar una vida absolutamente transparente. Que y fíjate que no tiene que ver con filiación política, porque está el caso tuyo, que eres militante del partido COPEI, está el caso de Enrique Sala, que es un independiente, simpatizante de COPEI, pero también fue apoyado por el MAS. Está el caso de Andrés Velázquez, que pertenece a un partido que no tiene nada que ver ni con COPEI ni con Acción Democrática, como es la causa. Está el caso de Guillermo Calle en Monaga, que es un gobernador ADECO. Así es. O sea, por eso esa parte yo creo que va bien encaminada. Pero a mí me preocupa el problema del Congreso, que da la impresión, por lo menos según lo que dicen las encuestas ahorita, de que va a ser un Congreso muy fraccionado, donde COPEI va a tener una representación importante, pero también la va a tener Acción Democrática, también la va a tener la Causa R, también la va a tener el MAS. Eso por una parte. Y luego, esa diferenciación que me parece terrible entre congresantes de primera, o sea, congresantes elegidos por el pueblo, congresantes que la gente, o sea, que tienen el apoyo de la gente, como ha pasado con ustedes los gobernadores, y congresantes que no lo tienen, congresantes de segunda, que cada vez van a ser vistos además más despectivamente. Fíjate, en el caso de esos tipos que meten en las listas los cogollos, que la gente ni sabe en qué puesto están, ellos mismos ni siquiera saben a quién representan, nunca han estado en los estados por los cuales salieron electos. Ese es uno de los problemas más serios que tiene en este momento el país y que por el camino que vamos puede tener el próximo presidente de la República. Por eso tenemos que luchar, que intensificar la lucha en las próximas semanas por la elección uninominal, es decir, la elección directa y personal de todos los diputados y los senadores al Congreso de la República. Yo creo que esto debe ser total. Ahora, ¿cómo podemos lograr eso? Y si no se puede lograr la totalidad, por lo menos que pase del 85, del 90%, que se cubran los escrúpulos de quienes piensan que lo de la representación proporcional de las minorías tiene que ser atendido. Que por cierto lo piden básicamente quienes se autocondenan a ser minorías toda la vida. Eso para salvar sus cogollos, ¿no? Que no pueden obtener la elección directa por la base y entonces pues se lo aseguran con unas listas por los cocientes, ¿no? Y toda la vida pues seguirán siendo en minoría. Como presionando sobre el Congreso. Ahí hubo un acto
el domingo pasado antepasado de Queremos Elegir, ¿no? Que fue bellísimo, porque fueron unos jóvenes prácticamente sin demasiada organización que en un momentico recogieron en pocos estados de Venezuela más de 80.000 firmas para pedirle al Congreso que vaya a la uninominalidad. El Congreso no puede seguir de espaldas al país a un reclamo nacional que ya hasta las Fuerzas Armadas lo han asumido. He visto varias declaraciones, incluida una reciente del ministro de la Defensa, ¿no? Donde habla en esta dirección, lo cual me parece muy bien y muy sano. Entonces, si eso se hace, habrá unas cuantas posibilidades más de que la composición del Congreso, sin dejar de ser político partidista, tenga el ingrediente de la vinculación directa entre electores y elegidos, y los tipos elegidos tengan que responderle, ¿no? a sus electores. Y tengo la impresión de que el país va a comprender y está comprendiendo cuáles son los caminos que debe tomar el próximo gobierno y obligarán a sus representantes a acompañar esas políticas. Esto no descarta la negociación bien entendida. No es un te doy para que me des, ni nada que esté por debajo de la mesa, sino lo que hacen los países maduros, los políticos civilizados, que sentarse en una mesa a discutir y a negociar unos cuantos convenios básicos sobre las cosas que hay que hacer. Esos dos grandes esquemas que señalábamos en relación a lo económico y en relación a lo político administrativo, hay que discutirlos y hay que iniciar el próximo periodo con acuerdos elementales sobre esta materia para que las cosas puedan funcionar. Yo creo que si además se le presenta al país la oportunidad de elegir un presidente con una mayoría muy sólida, pues el Congreso tendrá que abrirle por lo menos una carta de crédito con suficiente extensión en el tiempo para que pueda demostrar que está en lo correcto, sin que eso excluya el deber de controlar la gestión gubernamental que tiene que cumplir el Congreso, sino todo lo contrario, que sea todo lo riguroso que sea en el ejercicio de sus funciones contraloras, pero que le dé el piso, ¿no? jurídico y legislativo en general que necesita el gobierno para caminar y para funcionar. Si esto ha sido importante en los años pasados, en el próximo periodo pues va a ser sencillamente indispensable. Eso no se hace solo, eso hay que trabajarlo. El miércoles pasado la Iglesia Católica Venezolana convocó a unas jornadas de reflexión, unas jornadas de estudio a celebrarse entre el 10 y el 15 de mayo próximo para estudiar la problemática del país en el campo de lo económico, en el campo de lo social, de lo político, del poder judicial y de la educación básicamente, buscando las áreas de acuerdo y cuáles serían esos acuerdos y las áreas de desacuerdo para ver cómo se enfrentan esos problemas en los cuales no hay un gran consenso nacional. ¿Qué opinas tú de esa iniciativa? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que darle calor, hay que alimentarla además y que podría crearse allí un escenario para que todos los sectores y personalidades de la vida del país inicien un debate sobre la Venezuela que queremos, ¿no? Cada uno desde su propia perspectiva. La búsqueda de un consenso no excluye la discusión. La discusión tiene que ser fuerte, tiene que ser clara, tiene que ser sin disimulo. Es la única manera de empezar a buscar las aproximaciones entre posiciones encontradas que faciliten la tarea de elaborar un gran proyecto nacional. Mira, yo te diría que hasta de empezar o de iniciar la construcción de una nueva ideología nacional que oriente la reconstrucción de Venezuela sobre bases distintas a las que estamos viendo en este momento, ¿no? El año pasado fuimos unos cuantos los que planteamos con mucha fuerza la posibilidad de la Asamblea Constituyente. Bueno, el país constituido, por supuesto, después de haberse comprometido a ello, rechazó completamente esa posibilidad. Bueno, el año electoral no pareciera ser pues, el mejor para estas cosas, pero este planteamiento de la Iglesia, no sin tener pues, la fuerza de una constituyente, sin tener las atribuciones y las competencias pues, que tienen pues, este tipo de organismos, podría servir de escenario para echar las bases de la reconstrucción de esta Venezuela que necesita que quienes pueden orientarla desde el punto ético asuman una responsabilidad que trasciende, ¿no? los simples deberes, ¿no? que como Iglesia Católica tienen. Mira, la Iglesia es la institución que tenemos, yo diría, que cuidar más en este momento, porque es de las pocas cosas que se mantienen vivas en la fe y en la confianza popular. En consecuencia debemos atenderla mucho
debemos cuidarla mucho y debemos oírla mucho. Mira, los párrocos y los obispos se han convertido en toda Venezuela en los líderes naturales de la comunidad, ¿no? La gente a la cual se voltea a mirar en los momentos de angustia individuales o colectivos, y están realizando unas labores de apostolado con la juventud sobre todo, bueno, que es digno del mayor de los apoyos y del mayor de los soportes. Bueno, ahí en esa convocatoria yo creo que le están haciendo un nuevo aporte importantísimo al desarrollo democrático de la sociedad venezolana. Muchas gracias, Osvaldo. Mucho éxito en este nuevo reto que te has planteado. Muchas gracias a ustedes, amigos, por su atención. Los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. Frente a un gobierno como el de Lucinchi y una candidatura como la de Pérez, que si bien era cierto que tenía gran arraigo popular, no es menos cierto que era vulnerable. Desde muchos puntos de vista, pues no es como para alegrarse, ¿no? Aquí desde hacía 20 años las oposiciones no perdían elección, los gobiernos venían siendo derrotados desde la época del presidente Caldera, y por primera vez desde Rómulo Betancourt, ¿no? El partido de gobierno retiene la presidencia de la República y traspasa el mando Jaime Lucinchi a Carlos Andrés Pérez. Eso no habla exageradamente bien del liderazgo opositor. Ahora, ya hemos visto en qué te diferencias de Eduardo, en qué te diferencias de Caldera. Ese es otro problema, ¿no? Yo siento por Caldera el mayor de los respetos, y esto no es retórica. Considero que es una de las referencias éticas más importantes que tiene la sociedad venezolana, más allá de las proyecciones electorales que eso pueda tener en este momento. Pero la crisis de valores que hay en el país es esencialmente ética, y Caldera ha sido siempre una posibilidad de devolverle o de mantener ese contenido ético que la política nunca debió. Hasta enero de este año había sido capaz de levantar una gran esperanza en Venezuela y de encaminar, de abrir una nueva alternativa, un nuevo camino, diferente a algo que, estando demasiado visto, no pudo detener el grado de deterioro que en el campo estrictamente político, para no hablar de lo demás, se ha producido aquí en el país. ¿En qué te diferencias tú de Eduardo Fernández? A mí no me gusta establecer diferencias personales, ¿no? Pero las circunstancias que hemos vivido él y yo en los últimos 10 años, para no hablar de los últimos 14, nos diferencian bastante en cuanto a las ubicaciones que hemos tenido. Yo no he estado de acuerdo con la forma en que se ha dirigido a Copey en estos años. Hemos tenido confrontaciones muy severas, y creo que el lapso en el cual Eduardo ha dirigido a Copey, que son 14 años exactamente, desde 1979 hasta el día de hoy, se corresponden exactamente con el periodo de mayor deterioro de la vida política venezolana, de mayor desprestigio de los partidos, y en los cuales pues Copey desdibujó muchísimo su propia identidad, confundiéndosele con las otras organizaciones que a nivel nacional han jugado roles protagónicos en el Congreso en estos años. Entonces, si tú eres el líder del partido, si tú controlas la organización, si tú hasta te jactas de haber tenido y de tener un poder exageradamente concentrado en la dirección nacional, pues tú eres corresponsable de primera línea con lo que ha venido pasando, ¿no? Ahora, entonces no veo allí, posibilidad real de cambio, ¿no? Y en esto no quiero envolver juicios de valor de carácter personal, ¿no? Sino de circunstancias y de realidades que él ha tenido que manejar en una forma en que yo no he estado de acuerdo y que marca pues posiciones distintas en la vida de Copey. Sin embargo, en las elecciones de 1988, Eduardo Fernández obtuvo 40% del voto nacional en una elección en la que hubo muy poca abstención, de manera que él estaba colocado en una posición privilegiada para aspirar a la presidencia, y hasta el 4 de febrero fue la figura más popular de la oposición. Mira, yo no desconozco la votación que Eduardo sacó en el 88, pero sacar 40% en una elección a 2
y siendo jefe de la oposición. Muy buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Una vez más tengo el honor de estar con ustedes presentándoles Primer Plano, que creo que en este año electoral de 1993 puede resultarles útil, ya que en él procuraremos ir conociendo cada vez mejor a los hombres que aspiran a dirigir los destinos de nuestro país en un periodo que, en mi opinión personal, va a ser tal vez el más difícil que hemos vivido durante este siglo. Hace pocas semanas, a finales del año 1992, la oposición tenía prácticamente solo dos candidatos. Por una parte, Eduardo Fernández y por otra parte, Rafael Caldera. Y ambos trataban de hacer que el otro apareciera como lo más parecido posible a Carlos Andrés Pérez. Los partidarios de Fernández decían que Caldera era un viejo político, demagogo, populista, intervencionista, tal como había sido Carlos Andrés Pérez durante su primer periodo. Y los partidarios de Caldera decían que Fernández era neoliberal, parecido a Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo. Y esas comparaciones casi nunca las hacían con fines de exaltar al contrario, sino más bien, en mi opinión, de disminuirlo. O sea que el pobre sufriente en todo esto era el presidente Pérez, que si se referían a su primer periodo era para mal y si se referían a su segundo periodo era para peor, de manera que ese polo de referencia pareciera que se ha roto ahora con la aparición de un nuevo candidato, que es Osvaldo Álvarez Paz, que nos acompaña esta noche. Osvaldo, ¿para qué quieres tú ser presidente de Venezuela? Bueno, porque uno no puede permanecer cruzado de brazos cuando el país está en la situación en que se encuentra. Tú decías que hasta hace poco tiempo los candidatos de la oposición eran Caldera y Eduardo. Habrían otros nombres que mencionar, como el de Humberto Calderón Berti, que también con mucho derecho pues, está aspirando a la candidatura presidencial. Pero yo tengo la impresión de que nada de lo que se estaba viendo